No llames a la ambulancia, solo está fingiendo, escuché decir a mi esposa mientras el mundo se me volvía negro. Era mi cumpleaños número 38. El sabor metálico de la sangre llenaba mi boca y el eco de su voz, fría y distante, fue lo último que registré antes de que la conciencia me abandonara por completo. Pero para que entiendan la profundidad de esa traición, debo retroceder unas semanas. Mi nombre es Ramiro. O, al menos, ese era el nombre del hombre que yo creía ser. Un hombre de 38 años, gerente de proyectos en una pequeña constructora en las afueras de Guadalajara. Un hombre simple, supongo. De los que encuentran felicidad en las cosas pequeñas, el olor a café por la mañana, el sonido de la risa de su hijo de 6 años, Mateo, persiguiendo al perro en el jardín. La sensación de llegar a casa después de un largo día de trabajo y encontrar la paz. Mi vida, vista desde afuera, era la encarnación del éxito tranquilo. Llevaba 10 años casado con Azucena. La conocí en la universidad, ella estudiaba diseño, yo ingeniería. Era vibrante, llena de sueños y con una risa que podía desarmar al hombre más cínico. Nuestra casa, una pequeña propiedad de 2 pisos en un fraccionamiento decente, era nuestro santuario. Cada ladrillo, cada mueble, contaba la historia de nuestro esfuerzo conjunto. O eso creía yo. Verán, crecí en un hogar donde los gritos eran el pan de cada día. Mis padres se amaban, a su manera destructiva, pero sus discusiones eran legendarias, batallas campales que dejaban un rastro de silencio y tensión por días. Odiaba ese ambiente. Me juré a mí mismo, desde muy joven, que mi propia familia sería diferente. Sería un refugio, un lugar de calma. Y por eso, me convertí en un experto en evitar conflictos. Para mí, el silencio era paz, aunque con el tiempo aprendería que a veces, es solo una paz podrida. Si Azucena estaba molesta, yo cedía. Si quería algo que yo consideraba un capricho, trabajaba horas extra para dárselo. Creía que eso era el amor, sacrificio y complacencia. Y por un tiempo, funcionó. Teníamos a Mateo, nuestro sol, un niño brillante y cariñoso que era el centro de nuestro universo. Veía a Azucena jugar con él en el jardín, su cabello oscuro brillando bajo el sol, y pensaba, lo logré. Construí la paz que nunca tuve. Qué ingenuo fui. No me daba cuenta de que yo no era el arquitecto de esa paz, sino simplemente el conserje que barría los problemas debajo de la alfombra. A veces, en la quietud de la noche, la veía mirar por la ventana con una expresión indescifrable. Una mezcla de anhelo y resentimiento. Cuando le preguntaba qué le pasaba, ella forzaba una sonrisa y decía, nada, amor, solo pensaba. Y yo, en mi cobardía, aceptaba esa respuesta. No quería escarbar. No quería encontrar nada que pudiera perturbar la frágil armonía que tanto me había costado construir. No sabía que la casa ya estaba podrida por dentro, que las termitas de la codicia y el engaño ya se estaban dando un festín con los cimientos de todo lo que yo amaba. Yo solo veía la fachada, pintada y bonita, y me convencía a mí mismo de que todo estaba bien. El catalizador del desastre, como suele suceder en estas historias, fue el dinero. Mi padre falleció 6 meses antes de mi cumpleaños. Era un hombre austero, un trabajador incansable que había ahorrado cada centavo. Su muerte me dejó un vacío inmenso y una herencia inesperada, 2 millones de pesos. No era una fortuna para cambiar el mundo, pero para un hombre como yo, era la seguridad que siempre había anhelado. Mi plan era simple y, a mis ojos, lógico. Usaría una parte para liquidar la hipoteca de la casa, liberándonos de la deuda más grande. El resto iría a un fondo de inversión seguro para la educación de Mateo y una pequeña parte para unas merecidas vacaciones familiares, las primeras en años. Cuando se lo conté a Azucena, su reacción inicial fue de alegría. Sus ojos brillaron, pero no era el brillo de alivio que yo esperaba. Era un brillo calculador, febril. Unos días después, su hermano Fausto vino a cenar. Fausto era todo lo que yo no era, ruidoso, fanfarrón, siempre metido en algún negocio que prometía hacerlo millonario de la noche a la mañana. Tenía casi 40 años y todavía vivía de proyectos y préstamos que rara vez devolvía. Nunca me había caído bien, pero lo toleraba por Azucena.
Esa noche, después de 2 tequilas, Fausto puso su brazo sobre mis hombros. Su aliento olía a falsa camaradería. Cuñado, dijo, con una sonrisa demasiado amplia. He oído las buenas noticias. El destino te sonríe. Y sabes, el destino favorece a los audaces. Saqué mi hombro de su agarre, incómodo. Solo es un poco de seguridad, Fausto. Nada más. Seguridad, por favor, Ramiro. La seguridad es para los viejos. Nosotros estamos en la flor de la vida. Escucha, tengo un negocio entre manos. Un desarrollo inmobiliario en la costa. Terrenos regalados, permisos casi listos. Con tus 2 millones, podríamos ser los socios mayoritarios. En un año, triplicaríamos la inversión, triplicar, te lo digo. Dejar de ser empleados y ser nuestros propios jefes. Miré a Azucena, esperando que interviniera, que le dijera a su hermano que se calmara. Pero ella me miraba con una intensidad que me heló la sangre. Ramiro, mi hermano sabe lo que hace, dijo, su voz suave pero firme. Lleva meses hablándome de esto. Es una oportunidad única, ¿no estás cansado de esta vida tan normal? De contar cada peso, de esperar al aguinaldo para comprar algo bonito. La palabra normal salió de sus labios como un insulto. Mi vida normal, la vida que yo había construido con tanto esfuerzo para darle a ella y a mi hijo la estabilidad que yo nunca tuve, de repente era algo despreciable. Fausto, agradezco la oferta, pero no, dije, tratando de mantener la calma. Es el dinero de mi padre. No voy a arriesgarlo en algo que no entiendo. El plan es pagar la casa. La sonrisa de Fausto se desvaneció. Pagar la casa. Qué poca ambición, cuñado. Siempre jugando a lo seguro. Azucena se levantó de la mesa, su rostro una máscara de decepción. Pensé que querrías más para nosotros, Ramiro. Para Mateo. Esa fue la primera grieta. Pequeña, pero profunda. En los días siguientes, el ambiente en casa se volvió tenso. Azucena estaba distante, irritable. Cualquier conversación terminaba en el mismo punto, la herencia. Se convirtió en un recordatorio constante de mi falta de visión, de mi cobardía. Yo, por mi parte, me aferraba a mi decisión, sintiendo por primera vez que ceder no era una opción. Era el futuro de mi hijo lo que estaba en juego. Pero cada vez que me negaba, veía el resentimiento crecer en los ojos de mi esposa, como una mala hierba venenosa. Y no me daba cuenta de que esa hierba ya estaba ahogando todo lo que quedaba de nuestro matrimonio. Llegó el día de mi cumpleaños número 38. Azucena insistió en organizar una fiesta en casa. Será algo pequeño, solo familia y amigos cercanos, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. A pesar de la tensión de las últimas semanas, una parte de mí quiso creerle. Quería pensar que era una tregua, un intento de volver a la normalidad. Acepté, aferrándome a esa falsa esperanza como un náufrago a una tabla. La tarde de la fiesta, el sol caía sobre Guadalajara pintando el cielo de naranjas y morados. Nuestra casa se llenó de gente. Estaban mis pocos amigos, como Leandro, mi compadre y confidente desde la preparatoria, y una marea de parientes de Azucena. Primos, tíos, y por supuesto, Fausto, que actuaba como si fuera el anfitrión, sirviendo tequila y contando chistes malos a todo pulmón. Yo me sentía como un extraño en mi propia casa. Sonreía, agradecía las felicitaciones, pero una sensación de inquietud no me abandonaba. Era como estar en una obra de teatro donde todos conocían su papel menos yo. Azucena se movía entre los invitados, una anfitriona perfecta, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, la suya era fría, evaluadora. A mitad de la noche, mientras yo hablaba con Leandro cerca de la parrilla, sentí un dolor punzante en la sien izquierda. Un dolor agudo, como si un clavo al rojo vivo me estuviera atravesando el cráneo. Me llevé una mano a la cabeza, tratando de disimular. ¿Estás bien, compadre?, preguntó Leandro, frunciendo el ceño. ¿Te pusiste pálido de repente? Sí, solo es, el cansancio, supongo, mentí. No quería arruinar la fiesta. No quería darles más motivos para llamarme débil.
pero el dolor no se fue. Empeoró. Una extraña sensación de hormigueo comenzó a subir por mi brazo izquierdo. Intenté tomar mi vaso de cerveza, pero mis dedos se sentían torpes, ajenos. El ruido de la fiesta, las risas, la música, todo empezó a sonar lejano, distorsionado, como si viniera del fondo de un pozo. Fue entonces cuando Fausto me acorraló cerca de la cocina. Su rostro estaba enrojecido por el alcohol y la arrogancia. Oye, cuñado, dijo, su voz un susurro conspirador. He estado pensando. Lo de la inversión. Azucena está destrozada, ¿sabes? Siente que no confías en ella, en su familia. Es tu cumpleaños, Ramiro, ¿qué mejor regalo para tu esposa que darle el futuro que se merece? Solo firma el traspaso. Yo me encargo del resto. Traté de responder, pero las palabras no salían. Mi lengua se sentía gruesa, inútil. Un balbuceo incoherente fue todo lo que pude producir. El pánico comenzó a apoderarse de mí. El lado izquierdo de mi cara se sentía entumecido, caído. Fausto me miró con desprecio. ¿Qué, ahora te haces el borracho para no contestarme? ¡Qué patético! Me di la vuelta, desesperado, buscando a Azucena. La vi al otro lado del patio, riendo con una de sus primas. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Intenté llamarla, levantar la mano, pero mi cuerpo ya no me obedecía. El hormigueo se había convertido en una parálisis helada. Sentí que mis rodillas se doblaban. Lo último que vi antes de que el suelo se precipitara hacia mí fue el rostro de mi esposa, su sonrisa desvaneciéndose no en preocupación, sino en una expresión de fría y calculada irritación. El vaso de cerveza se estrelló contra las baldosas del patio, y el sonido de los cristales rotos fue el preludio de mi propio derrumbe. El impacto contra el suelo fue sordo, brutal. Por un instante, el dolor me devolvió una extraña claridad. Podía oír, pero no moverme. Podía ver, pero solo un mosaico borroso de rostros asustados y confundidos. El mundo se había convertido en una pesadilla en cámara lenta. Ramiro, escuché el grito de Leandro. Sentí sus manos sobre mí, intentando ponerme de lado. Llamen a una ambulancia, rápido, está teniendo un ataque. El pánico se extendió entre los invitados. Murmullos, gritos ahogados. Pero por encima de todo, se alzó una voz. La voz de mi esposa. Tranquilos todos, por favor, dijo Azucena. Su tono no era el de una esposa aterrorizada. Era el de una directora de escena controlando su producción. Se acercó, pero no se arrodilló a mi lado. Se quedó de pie, mirándome desde arriba, con Fausto a su lado como un guardaespaldas. Leandro, quita las manos, ordenó Fausto. Lo estás lastimando más. ¿Qué dices? Necesita un médico, idiota, replicó Leandro, su voz temblando de furia. Y entonces, la frase. La frase que se grabaría a fuego en mi memoria, la que escucharía en mis pesadillas durante meses. Azucena se agachó un poco, no para ayudarme, sino para que su voz llegara a los oídos correctos, a los de su hermano y a los de los curiosos más cercanos. No llames a nadie, susurró, pero su susurro cortaba como el filo de una navaja. Solo está haciendo un drama para no darnos el dinero. Siempre hace esto cuando se siente presionado. Un murmullo de incredulidad recorrió el pequeño grupo que nos rodeaba. Vi la confusión en el rostro de una tía, la duda en el de un primo. Azucena estaba plantando la semilla de la mentira, y lo hacía con una maestría escalofriante. Es verdad, añadió Fausto, con la autoridad de un experto. Tomó demasiado tequila y ahora está montando un espectáculo. Lo mejor es que lo llevemos adentro, a que duerma la mona. No vamos a arruinar la fiesta por un berrinche. Sentí que me levantaban. Brazos torpes y reacios me arrastraban por el patio. Intenté gritar, luchar, hacerles entender que no era un drama, que me estaba muriendo por dentro, pero mi cuerpo era una prisión de carne inerte. Mis ojos suplicaban, pero los suyos solo reflejaban desprecio. No pueden hacer esto, gritaba Leandro, tratando de abrirse paso. Están locos, lo van a matar. Lárgate de mi casa, Leandro, le espetó Azucena, su rostro transformado por el odio.
Tú y tu amigo el dramático, fuera. Me arrojaron sobre la cama de nuestro cuarto como un saco de papas. La puerta se cerró, sumergiéndome en la penumbra. Afuera, la música volvió a sonar, ahogada, como si viniera de otro mundo. Las risas se reanudaron, un poco más forzadas al principio, pero luego con más fuerza, como si todos estuvieran desesperados por olvidar lo que acababan de presenciar. Yacía allí, en la oscuridad de mi propio cuarto, en mi propia fiesta de cumpleaños, abandonado. Escuchaba los latidos erráticos de mi propio corazón, un tambor que anunciaba una catástrofe inminente. Cada segundo que pasaba, sentía una parte de mí apagándose. No era un drama. Era una sentencia de muerte, y mi esposa acababa de firmarla con una sonrisa. La oscuridad en los bordes de mi visión comenzó a cerrarse, y el último pensamiento coherente que tuve fue para mi hijo, Mateo, que dormía inocentemente en la habitación de al lado, sin saber que su padre estaba siendo asesinado en silencio por su propia madre. El despertar fue lento, confuso. Un pitido constante y rítmico fue lo primero que penetró la niebla de mi mente. Luego, un olor. Asepsia, alcohol, una mezcla extraña de enfermedad y limpieza. Abrí los ojos. El techo era blanco, impecable, con una pequeña mancha de humedad en una esquina que parecía un mapa de un país desconocido. Intenté mover el brazo derecho y un tirón agudo me lo impidió. Bajé la vista. Una aguja estaba clavada en el dorso de mi mano, conectada a un tubo transparente por el que goteaba un líquido incoloro. Estaba en un hospital. Un torrente de recuerdos confusos me asaltó, la fiesta, el dolor, la cara de Azucena, su voz. Está fingiendo. Veo que ya despertó, señor Ramiro. Una mujer con uniforme de enfermera entró en la habitación. Era de mediana edad, con una expresión amable pero cansada. Su nombre, Dalia, estaba bordado en su bolsillo. Intenté hablar, preguntarle qué había pasado, pero de mi boca solo salió un sonido gutural, frustrante. El pánico volvió a invadirme. Tranquilo, tranquilo, dijo Dalia con voz suave, acercándose para ajustarme la almohada. Tuvo suerte. Sufrió un ataque isquémico transitorio. Una especie de mini derrame cerebral. El habla y la movilidad tardarán un poco en volver del todo, pero los médicos son optimistas. Lo importante es que está vivo. Señaló un botón rojo junto a mi cama. Si necesita algo, solo presione esto. Estaré cerca. Se fue, dejándome solo con el pitido del monitor y mis pensamientos caóticos. ¿Suerte? ¿Quién me había traído? Lo último que recordaba era la oscuridad y la música de la fiesta. Más tarde, un médico joven con cara de sueño me explicó la situación. Un vecino había llamado a emergencias. Mi amigo, Leandro. Aparentemente, después de que lo echaran, se quedó afuera, preocupado, y al ver que pasaban las horas y nadie salía, llamó al 911. Los paramédicos tuvieron que forzar la puerta de la casa. Me encontraron inconsciente en la cama. La fiesta había terminado hacía mucho. No había nadie más. La revelación me cayó como un balde de agua helada. Me habían dejado allí. Solos. A morir. Al día siguiente, Azucena y Fausto aparecieron. Entraron en la habitación con rostros compungidos, actuando sus papeles a la perfección. Azucena llevaba un ramo de flores que parecían burlarse de la esterilidad del cuarto. Mi amor, qué susto nos diste, dijo ella, intentando tomar mi mano. La aparté con la poca fuerza que tenía. Estábamos tan asustados, Ramiro, añadió Fausto, con una seriedad que no le creí ni por un segundo. Cuando te desmayaste, entramos en pánico. No sabíamos qué hacer. Pensamos que solo era el alcohol. Te llevamos a la cama para que descansaras. Cuando volvimos a verte, ya no estabas. La puerta estaba rota, no entendíamos nada. Mintieron. Mintieron mirándome a los ojos, mientras yo yacía indefenso en una cama de hospital. Y lo peor de todo, una parte diminuta y estúpida de mí, la parte que había pasado 10 años evitando la confrontación, quería creerles. Quería pensar que todo había sido un terrible malentendido. Porque la alternativa,
la verdad, era demasiado monstruosa para contemplarla. Pero cuando Azucena se inclinó para besarme en la frente, su toque no se sintió como el de una esposa preocupada. Se sintió frío. Como el toque de un extraño. O peor aún, como el de un verdugo. Los días en el hospital se convirtieron en una rutina monótona. Terapia física para recuperar el movimiento en mi brazo izquierdo, terapia del habla para desenredar las palabras en mi cerebro. El progreso era lento, frustrante. Cada día, Azucena venía a la hora de visita, traía comida casera que yo apenas probaba y me contaba noticias de casa, de Mateo. Hablaba de la normalidad, como si nada hubiera pasado, como si yo estuviera allí por una gripe y no porque ella me hubiera dejado abandonado. Pero fue Leandro quien rompió esa fachada de normalidad. Vino a verme al tercer día, solo. Sus ojos estaban inyectados en sangre por la falta de sueño y la rabia contenida. «Compadre, no me trago su cuento», dijo en voz baja, después de asegurarse de que la puerta estaba bien cerrada. Yo los vi. Vi la frialdad en sus ojos. No estaban en pánico, estaban molestos. Como si les hubieras arruinado la noche. Mi garganta se cerró. Quería defenderla, por costumbre, por miedo a la verdad. Pero mi cuerpo, mi habla traicionera, no me lo permitió. «Ramiro, tienes que dejarme ayudarte», insistió Leandro. «Hay algo que no huele bien aquí. Lo de la herencia, la insistencia de Fausto. Dame permiso, compadre. Déjame revisar algunas cosas. Soy tu amigo, pero también soy contador. Sé dónde buscar». Lo miré. A mi mejor amigo, el único que había intentado salvarme. Con un esfuerzo monumental, asentí. Una sola vez. Fue suficiente. Leandro se puso en marcha con una eficiencia implacable. Desde mi cama de hospital, me convertí en el centro de mando de una operación secreta para desentrañar la verdad de mi propia vida. Le di las contraseñas de mis cuentas bancarias, de mi correo electrónico. Cada tarde, después de la visita de Azucena, Leandro venía y me daba su informe. El primer descubrimiento fue un golpe en el estómago. Azucena había estado haciendo pequeñas retiradas de nuestra cuenta de ahorros conjunta durante los últimos 6 meses. Cantidades que no llamarían la atención, 500 pesos por aquí, 1000 por allá. Pero sumadas, ascendían a casi 50,000 pesos. Dinero que había desaparecido sin dejar rastro. ¿Para qué querría ese dinero en efectivo?, susurré, mi voz todavía rasposa. No lo sé, respondió Leandro, su rostro sombrío. Pero se pone peor. Me mostró su tableta. En la pantalla, un estado de cuenta. El día después de mi hospitalización, el día en que ella vino con flores y una cara de preocupación, hubo un intento de transferencia electrónica desde mi cuenta de inversión, donde estaba la herencia. Un intento de transferir 1,000,000 de pesos a una cuenta desconocida. El banco la bloqueó, explicó Leandro. La cantidad era demasiado grande y la cuenta de destino no tenía historial. La marcaron como sospechosa y la congelaron hasta que tú autorices personalmente. Ella no contaba con eso. El aire se me escapó de los pulmones. El pitido del monitor cardíaco a mi lado se aceleró. No fue un error. No fue pánico. Fue un plan. Un plan para robarme. Me habían dejado morir, y cuando eso no funcionó, intentaron vaciar mis cuentas mientras yo estaba postrado en una cama. Recordé todas las veces que Azucena se había quejado de dinero, todas las veces que había dicho que merecíamos más. Recordé sus ojos calculadores cuando le hablé de la herencia. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, formando una imagen grotesca y aterradora. La mujer con la que había compartido mi cama, la madre de mi hijo, me veía no como un esposo, sino como un obstáculo. Un cajero automático que se negaba a dar el dinero y que, tal vez, era más útil roto. La negación, mi último refugio, se hizo añicos. Y en su lugar, no quedó tristeza, sino un vacío helado que comenzó a llenarse lentamente de una rabia silenciosa y profunda. Pensé que ya había tocado fondo, que no podía haber nada peor que el robo y el abandono. Estaba equivocado. El verdadero infierno estaba a punto de revelarse. Leandro no se detuvo en las finanzas.
Algo en su instinto le decía que la historia era más grande, más sucia. Siguiendo una corazonada, empezó a indagar en la vida social de Azucena. No fue difícil. En la era de las redes sociales, la gente deja un rastro de migas de pan digitales de sus vidas secretas. Una tarde, Leandro entró en mi habitación con una expresión que nunca le había visto. Era una mezcla de furia y una profunda, profunda pena. No dijo nada. Simplemente me entregó su tableta de nuevo. En la pantalla había un perfil de Instagram. Privado. Pero Leandro tenía sus métodos. El nombre del perfil era de un hombre que yo no conocía, un tal Adrián Vega. Las fotos lo mostraban como un cliché andante, trajes caros, relojes de lujo, autos deportivos. El tipo de hombre que Fausto aspiraba a ser. El tipo de hombre que Azucena, al parecer, deseaba. Leandro deslizó el dedo por la pantalla. Y allí estaba ella. Mi esposa. En una foto de hacía 3 meses, en un restaurante en la playa, uno de esos lugares a los que yo nunca podría permitirme llevarla. Estaba riendo, con la cabeza apoyada en el hombro de Adrián Vega, su mano entrelazada con la de él. Parecía, feliz. Genuinamente feliz. De una manera que yo no la había visto ser en años. Mi primer impulso fue la negación más primitiva. Es un amigo. Un cliente, balbuceé, las palabras saliendo como arena. Leandro deslizó el dedo de nuevo. Un mensaje directo. Una captura de pantalla. Era de Adriana Azucena. Decía, contando los días para que te deshagas del ancla y podamos empezar nuestra vida, mi reina. El plan va perfecto. El plan. La palabra resonó en el silencio de la habitación del hospital. El plan no era solo el dinero. El plan era yo. Deshacerse de mí. El ancla. Y entonces, el golpe de gracia. Leandro me mostró la información de la empresa de Adrián Vega. Se dedicaba a inversiones inmobiliarias. La misma empresa a la que Fausto quería que yo le diera mi herencia. Todo explotó en mi cabeza. No era solo una infidelidad. Era una conspiración. Azucena y su amante habían orquestado todo. Fausto era solo un peón, un títere codicioso. Querían mi dinero para financiar su vida de lujo. Mi derrame cerebral no había sido una tragedia para ellos. Había sido una oportunidad. Una bendita oportunidad para acelerar el plan, para quitarme de en medio de una vez por todas. Miré por la ventana del hospital. Abajo, la vida seguía. Los autos pasaban, la gente caminaba. Un mundo normal que de repente me parecía completamente ajeno. El dolor en mi pecho era físico, agudo, pero no era de tristeza. Era algo diferente. Era la sensación de que algo dentro de mí se rompía y se reacomodaba en una nueva forma, más dura, más afilada. El hombre débil y complaciente que había entrado en esa fiesta de cumpleaños había muerto en el suelo de su patio. Y en esta cama de hospital, otro hombre estaba naciendo. Un hombre que había perdido todo, excepto una cosa, un deseo ardiente y helado de justicia. La rabia no era caliente y explosiva. Era fría. Metódica. Y por primera vez en mi vida, supe exactamente lo que tenía que hacer. La revelación me transformó. La niebla de la confusión y el dolor se disipó, dejando en su lugar una claridad cristalina y aterradora. Ya no era una víctima indefensa. Era un hombre con una misión. Con Leandro a mi lado, no solo como amigo sino ahora como mi estratega y confidente, empezamos a mover las piezas en el tablero. Todo se hizo desde la cama del hospital, a través de llamadas telefónicas y autorizaciones firmadas con una mano que aún temblaba ligeramente. El primer paso fue asegurar el dinero. Llamé a mi ejecutivo de cuenta en el banco. Con la voz más firme que pude reunir, expliqué que había sufrido un problema de salud y que necesitaba tomar medidas de seguridad. Bloqueé todas las cuentas conjuntas. Luego, autoricé la transferencia de la totalidad de la herencia de mi padre a una nueva cuenta personal, en un banco diferente, a la que solo yo tenía acceso. El escudo financiero estaba en su lugar. Azucena ya no podría tocar un solo centavo. El segundo paso fue el más audaz,
el más simbólico. La casa. Nuestro hogar. El santuario que yo creía haber construido. Ahora lo veía por lo que era, un escenario, una mentira de ladrillo y cemento. Estaba a nuestro nombre, pero la mayor parte de la hipoteca se había pagado con mis ingresos, y el golpe final para liquidarla vendría de la herencia de mi padre. Legalmente, yo tenía la sartén por el mango. Leandro contactó a uno de los mejores agentes inmobiliarios de la ciudad, un viejo conocido suyo. Le expliqué la situación, la urgencia. Necesito venderla rápido, a un comprador serio y en efectivo, si es posible. Estoy dispuesto a bajar el precio por la velocidad. El agente, un hombre discreto y eficiente, entendió perfectamente. En menos de 24 horas, la casa estaba listada de forma privada, sin letreros en el jardín, sin anuncios públicos. Una venta silenciosa. Mientras todo esto sucedía, llamé a mi hermana, Isidora. Vive en Monterrey y nuestra relación siempre ha sido un poco distante, pero sólida. Le conté una versión editada de la historia, lo suficiente para que entendiera la gravedad. No hizo preguntas. Solo dijo, tomó el primer vuelo mañana. No estás solo, hermanito. Su voz, firme y sin dramas, fue un bálsamo para mi alma herida. Su llegada sería mi red de seguridad emocional. Cada día, cuando Azucena venía de visita, yo jugaba mi papel. El del esposo convaleciente, un poco confundido, agradecido por sus cuidados. Le sonreía, le preguntaba por Mateo, escuchaba sus mentiras sobre lo mucho que me extrañaba. Y mientras ella hablaba, yo solo pensaba en el sonido de un martillo de subasta, en la firma de un notario, en el desmantelamiento sistemático de la vida que ella creía tener asegurada. La rabia ya no necesitaba manifestarse. Se había convertido en mi combustible, en el motor silencioso que impulsaba cada una de mis decisiones. Estaba construyendo mi venganza, ladrillo a ladrillo, en el mismo silencio en el que ella me había dejado morir. El día que me dieron de alta fue un día gris y nublado, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Isidora estaba allí para recogerme. Azucena había querido venir, pero le dije que mi hermana insistía en hacerlo, para no molestarla. Ella aceptó, probablemente aliviada de no tener que lidiar con la logística de un paciente recién salido del hospital. No fuimos a casa. Isidora me llevó a un pequeño apartamento que había alquilado para nosotros. Un lugar anónimo, temporal. Mi nuevo cuartel general. Pasé los siguientes 2 días allí, recuperando fuerzas y afinando los últimos detalles con Leandro. El comprador de la casa había firmado. El dinero estaba en una cuenta de depósito en garantía. Todo estaba listo. Llamé a Azucena. Hola, mi amor. Ya me siento mucho mejor. Oye, ¿podrían tú y Fausto venir a la casa mañana por la tarde? Ahora que estoy más claro, he estado pensando en lo de la inversión. Creo que debemos hablarlo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un apenas disimulado tono de triunfo en su voz. Claro que sí, Ramiro. Qué bueno que entraste en razón. Estaremos allí a las 5. Llegué a la casa 1 hora antes. Entrar en ella fue como entrar en un mausoleo. Cada objeto, cada foto en la pared, era un monumento a una mentira. Me senté en el sofá de la sala, el mismo lugar donde tantas noches habíamos visto películas en familia. Esperé. Llegaron puntuales, sonrientes, como 2 buitres que huelen la carroña. Fausto incluso me dio una palmada en la espalda. Qué bueno verte de pie, cuñado, listo para hacer negocios de verdad. Siéntense, dije, mi voz tranquila, sin emociones. Se sentaron frente a mí, expectantes, con la codicia brillando en sus ojos. No hubo preámbulos. Saqué una carpeta que Leandro me había preparado y la puse sobre la mesa de centro. La abrí. La primera hoja era un estado de cuenta bancario. El mío. Mostraba el saldo de la herencia, intacto, en una cuenta a la que ellos no tenían acceso. Como pueden ver, comencé, el dinero de mi padre está seguro. La sonrisa de Azucena vaciló. Fausto frunció el ceño. ¿Qué es esto, Ramiro, una broma? Saqué la siguiente hoja.
Eran las capturas de pantalla de los mensajes entre ella y Adrián Vega. La foto en la playa. El mensaje sobre el ancla. Deslicé la hoja sobre la mesa hacia ella. Azucena se quedó sin aliento. Su rostro perdió todo el color, volviéndose del mismo tono que las paredes de la habitación. Intentó hablar, pero solo emitió un sonido ahogado. Y esto, continué, sacando un último fajo de papeles, es el contrato de venta de esta casa. Se firmó ayer por la mañana. Los nuevos dueños toman posesión en una semana. El dinero de la venta, por supuesto, también está en una cuenta segura. Fausto se puso de pie de un salto. No puedes hacer eso, esta casa también es de mi hermana. Tu hermana, repliqué, mirándolo directamente a los ojos por primera vez con toda la fuerza de mi desprecio. La misma que me dejó tirado en el suelo mientras sufría un derrame cerebral, la que dijo que estaba, fingiendo, para no darles el dinero que planeaban robarme con su amante. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. La verdad, finalmente dicha en voz alta, había absorbido todo el aire de la habitación. Azucena empezó a llorar. Lágrimas de cocodrilo, de autocompasión. Ramiro, no es lo que parece, yo estaba confundida, asustada. No, la interrumpí, mi voz cortante como un bisturí. Estabas esperando a que muriera. Y cuando no lo hice, intentaste robarme. Todo está aquí. Puse un último documento sobre la mesa. La solicitud de divorcio. No te quedará nada, Azucena. Ni la casa, ni el dinero, ni yo. Porque intentaste quitarme todo, incluso la vida. Ahora, salgan de mi casa. Tienen una semana para sacar sus cosas antes de que los nuevos dueños cambien las cerraduras. Se quedaron paralizados, sus rostros una mezcla de shock, incredulidad y pánico puro. La realidad de su situación los golpeó como una pared de concreto. Fausto, el gran hombre de negocios, parecía un niño perdido, abriendo y cerrando la boca sin poder articular palabra. Azucena sollozaba, pero sus lágrimas ya no tenían ningún poder sobre mí. Eran solo agua salada. Esto no se va a quedar así, Ramiro, siseó Fausto finalmente, recuperando un ápice de su falsa valentía. Hay abogados, lucharemos por lo que es de ella. Adelante, respondí con calma. Y cuando lo hagan, mi abogado presentará una denuncia penal por intento de robo y abandono de persona. Tenemos el testimonio de los paramédicos, el de Leandro, los registros bancarios, ¿de verdad quieren jugar a ese juego? La amenaza velada los silenció por completo. Sabían que estaban atrapados. Su codicia los había llevado a un callejón sin salida. Se fueron sin decir una palabra más. Los vi salir por la puerta principal, la misma puerta por la que yo había entrado y salido miles de veces creyendo que volvía a un hogar. Ahora solo eran dos extraños saliendo de una propiedad que ya no les pertenecía. Cuando la puerta se cerró, un silencio profundo llenó la casa. No era un silencio de paz. Era el silencio del vacío. El final de una era. No me quedé mucho tiempo. Caminé por las habitaciones por última vez, no con nostalgia, sino con la distancia de un forense examinando una escena del crimen. Tomé solo una cosa, un pequeño marco de fotos con una imagen de Mateo y yo en la playa, de hacía un año. El resto, los muebles, los recuerdos, todo estaba contaminado. Pertenecía a una vida que ya no era la mía. Meses después, la tormenta ha comenzado a amainar. Vivo con Mateo en el apartamento que alquiló Isidora. Es más pequeño, más simple, pero se siente más como un hogar que la otra casa en los últimos años. Estoy en medio de una batalla legal por la custodia total de mi hijo. Es agotador, pero cada vez que veo la cara de Mateo, sé que estoy luchando por lo único que importa. Azucena y Fausto desaparecieron de mi vida. Supe por terceros que se fueron de la ciudad, probablemente huyendo de las deudas y la vergüenza. Su plan maestro se había derrumbado, dejándolo solo con las ruinas de su propia avaricia. No siento satisfacción al pensarlo. Solo un inmenso y agotador alivio. A veces, por la noche, cuando Mateo ya duerme, me siento en el balcón y miro las luces de la ciudad.
El hombre que era, el que evitaba el conflicto a toda costa, murió en esa fiesta de cumpleaños. El hombre que soy ahora tiene cicatrices. Mi habla a veces se traba cuando estoy cansado, y mi brazo izquierdo nunca recuperó toda su fuerza. Pero estas son las marcas de la batalla. Me recuerdan que sobreviví. Perdí una esposa, una casa, la ilusión de una vida perfecta. Pero recuperé algo mucho más valioso, mi dignidad. Mi autorrespeto. Aprendí, de la manera más brutal posible, que la verdadera paz no viene de evitar las tormentas, sino de tener la fuerza para capearlas y seguir de pie cuando pasan. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, al mirar mi reflejo, no veo a un hombre débil. Veo a un superviviente. Y a un padre. Y eso, por ahora, es más que suficiente.